¿Qué tal, historiadores? Bienvenidos a Canal Historia, Historia de México 2. Y en este web tutorial analizaremos lo que desencadenó un conflicto que en la historia se ha llamado como la Guerra de Reforma, también conocido como la Guerra de los 3 años aquí en México, que va a ser precisamente esas leyes que vimos que fueron anexadas en la Constitución de 1857 por los liberales puros como Juárez, Ocampo, Lerdo, Iglesias, Prieto, que van en contra contra la Iglesia Católica y contra el ejército, porque decían: si somos un gobierno liberal no podemos seguir con esto. Así que vamos a analizar precisamente las leyes de reforma. Las leyes de reforma es un conjunto de leyes que se van a publicar entre 1855 a 1863. ¿Cuál es su característica genérica? Su característica genérica, es decir, las características de todas las leyes que estamos viendo aquí escritas, es que plantean definitivamente ya la separación de la Iglesia y el Estado. Debemos saber que inclusive desde que México es México, en los tratados de Córdoba, en los sentimientos de la nación, en la Constitución de Apatzingán, que esos dos últimos documentos nunca se aplicaron, se consideran como las primeras constituciones, pero nunca se aplicaron. Inclusive en la Constitución oficial, la primera que hace México en 1824, totalmente liberal, republicana, federalista, etc. Inclusive esas planteaban la idea de que la religión católica era la única oficial. Esto significaba que libertad de cultos pues no existía. Así que, por lo tanto, eso de liberal pues lo vamos a poner entre comillas, ¿sí? Pero ya para 1855, ¿sí?, con la aparición de los liberales puros, surge la idea de que esas disposiciones, ¿sí?, respecto a la religión y al ejército ya no deberían de seguir más, ¿sí? Y así podríamos decir que, si ustedes recuerdan, en 1833 fue electo Antonio López de Santa Anna y su vicepresidente Valentín Gómez Farías va a tomar el poder cuando Santa Anna renuncie. Como vicepresidente electo, pues le tocaba ese papel a la renuncia de Santa Anna. Y si ustedes recuerdan, Valentín Gómez Farías fue el primero que propuso unas reformas liberales que trajeron por consecuencia el que los conservadores llamaran inmediatamente, llamar es un eufemismo, ¿verdad?, pero ordenaran que trajeran nuevamente a Santa Anna como pudieran de su rancho de Veracruz, para que pusiera orden en este gobierno del demonio de Valentín Gómez Farías, porque si ustedes recuerdan, él proponía modificar a través de las reformas liberales la Constitución de 1824, en la que incluía la libertad de cultos. ¿Se acuerdan entonces que esto fue lo que detonó el que Santa Anna regresara? Pero no solamente eso, lo que detonó también que los conservadores tomaran el poder, ¿sí?, a través del plan de Cuernavaca, el plan de Cuernavaca, para destituir a Valentín Gómez Farías y se instaurara y se pusiera entonces los gobiernos centralistas. Vienen entonces a raíz de las leyes liberales de Valentín Gómez Farías. Aquí en este caso va a pasar similar, algo muy parecido, que ustedes recuerdan cómo es que los liberales en 1854 vuelven al poder a través del plan de Ayutla y posteriormente la revolución de Ayutla. Exactamente. Bien, ahora ya los liberales volvieron al poder, ¿sí?, y publican la Constitución, una segunda Constitución liberal, ¿sí?, después de las 7 leyes que estuvo gobernando los gobiernos centralistas,
Viene entonces la creación del documento de la nueva Carta, ¿sí?, Magna, que vimos en el video anterior justamente, de 1857. Pero les dije que, o les comentaba, que cuál era la diferencia entre la Constitución de 1824, también liberal, y la Constitución de 1857. Y yo les comentaba, pues prácticamente es un facsímil, es una copia. ¿Por qué? Pues porque las dos constituciones, ¿sí?, las dos constituciones, pues planteaban la República Federal Democrática, ¿sí? Pero les decía que lo que va a distinguir a la Constitución de 1857 es que, aparte de todo lo que ya tenía la Constitución de 1824, se le agregan las llamadas leyes de reforma, ¿sí?, las que vamos a ver y analizar en este video. También algo que les debí de comentar en el video pasado es de que también la Constitución de 1857, por primera vez, ¿sí?, deberían apuntarlo, por primera vez habla ya también de derechos humanos, ¿sí? Y eso es algo novedoso, como ya saben, la libertad de imprenta, de expresión, ciertas libertades humanas, tampoco va a ser la Carta de Derechos Humanos de la ONU, pero sí va a reconocer ciertas libertades y derechos que consideramos humanos, o lo que conocemos también en nuestras constituciones como las garantías individuales. Así que otra cosa, aparte de las leyes de reforma que tiene diferente la Constitución de 1857 respecto a la Constitución del 24, es que aparte de que tiene las leyes de reforma incluidas, también tiene las garantías individuales, es decir, los derechos humanos. Apúntenlo, completen su apunte que tuvieron del video pasado. Ahora sí, vamos a analizar en qué consistieron las leyes de reforma. Les comento, genéricamente todas las leyes de reforma, es decir, que cambiaron la Constitución de 1857, hablan sobre la separación de la Iglesia-Estado. Entonces, y esto es por lo que comentaba, de que pues inclusive los documentos de la independencia, el mismo documento que le da independencia a México, los tratados de Córdoba y las subsecuentes constituciones, hablaban que la Iglesia Católica es la única y oficial, así que por lo tanto la Iglesia Católica tiene muchísimo poder. Y lo que están tratando de hacer estos caballeros es quitarle tanto poder que tiene, porque de hecho la Iglesia Católica tiene tanto poder que, aunque no lo hemos visto oficialmente, y en la historia va a ser un poquito difícil, en los libros de historia va a ser un poquito difícil que se hable así tan abiertamente, la Iglesia Católica ha estado detrás de prácticamente todos los movimientos y revoluciones que han existido en México. ¿Por qué? Porque o no les conviene el gobierno que viene, o quieren más beneficios. Así podemos hablar entonces del plan de Cuernavaca, de la revolución que le dio al traste a Valentín Gómez Farías y que impuso los gobiernos centralistas. Así también podremos hablar de esta precisamente, ¿sí?, de la que viene a raíz de la publicación de las leyes de reforma. Así que, bien, vayamos directo. Ley Juárez. La Ley Juárez, también conocida como la Ley de Administración de Justicia, plantea la anulación de tribunales especiales. Esta Ley de Administración de Justicia, alias la Ley Juárez, plantea que ya no debe de existir tribunales especiales como los tribunales religiosos o los tribunales militares. Ya no, se acabó esas leyes y derechos especiales o incluso tribunales especiales en donde eran juzgados los padrecitos o los militares. Dice Benito Juárez, no. Todos aquí en México, todos somos iguales, y por lo tanto, si alguien comete algún delito, si alguien comete algún crimen, debe de ser juzgado por los mismos tribunales. Sea padre, sea campesino, sea artesano, sea comerciante, sea militar, debe de ser juzgado en los mismos tribunales. No debe de haber tribunales especiales. Esto entonces implica
la desaparición del trato especial a la Iglesia Católica y a los militares, porque el hecho de que tuviesen tribunales especiales ellos, pues significaba que, por ejemplo, si algún padrecito cometía algún delito como robar algo o asesinar a alguien, él decía, no, ustedes no me pueden arrestar, la policía de México no me puede arrestar, porque yo tengo un tribunal especial que es mi tribunal religioso y ellos me van a juzgar. Ah, pues sí, bonito chiste. Un tribunal religioso, como todos somos compañeros, todos somos hermanos en Cristo, pues resultaba que no, compañero sacerdote, no te encontramos culpable. Vámonos. ¿Se dan cuenta de la magnitud de tener tribunales especiales? Dijo Juárez, esto no es posible. Los tribunales deben de juzgarnos a todos por igual, no importa si seas sacerdote o si seas un campesino, deben de ser juzgados igualmente. Bien, en eso consiste la Ley de Administración de Justicia o la Ley Juárez. Viene la Ley Lerdo, que también es conocida, es un nombre largo, la Ley de Desamortización de Bienes Eclesiásticos. ¿Qué significa desamortización? Ya sé, es una palabra difícil. La ley de desamortización significa nacionalizar bienes de la iglesia. Explico esto. Sabemos que la Iglesia Católica pues está aquí desde la Nueva España. Desde que Hernán Cortés llegó a conquistar a los mexicas, ¿sí? Y que el Imperio Español se establece y domina toda Mesoamérica, vamos a observar que la Iglesia Católica viene con ellos. Y así entonces, a lo largo de 300, 400 años, la Iglesia Católica se ha hecho de infinidad de territorios, de fincas, tiene infinidad de parcelas, de tierras, de conventos, de iglesias, de templos, muchísimos. Y muchos de ellos no son ocupados, simplemente son propiedad de la Iglesia Católica, aunque no tienen un uso específico. Esta ley lo que va a proponer es lo siguiente. ¿Saben qué? A ver, Iglesia Católica, tienes demasiadas propiedades, miles. Así que, por ley, el gobierno te las va a quitar. Todas aquellas que no estés utilizando. ¿Qué quiere decir esto? Que las iglesias que efectivamente estén funcionando, dando misa, los conventos que realmente tengan órdenes religiosas, que de hecho después va a haber una ley contra eso, las que realmente se estén utilizando, esas, ok, te las quedas. Pero hay infinidad de tierras, fincas, construcciones que no estás utilizando, así que por ley viene para acá. Y se matan dos pájaros de un tiro con esta ley. El primer pájaro que se mata es que se le quita poder a la Iglesia Católica. Tener territorio, tener tierra es tener poder. Así que se le quitan las tierras y los bienes a la Iglesia Católica, que antes eran suyos, y ahora pasan a ser del gobierno. Y ahora el gobierno, ¿sí?, al momento que las nacionalizó, es decir, que se las quitó y se hizo dueño el gobierno de esas tierras y de esos bienes, ahora las va a vender, las va a subastar para cualquier persona que quiera, porque también ese era un gran problema, que pues eran tantas tierras que pues bueno, como que nos falta territorio para crear más casas. También lo que buscaban era que la sociedad de la clase media en México pues empezaran a comprar terrenitos y pues los pusieran a trabajar, en lugar de que la Iglesia Católica los tuviese ahí haciéndose viejos y cayéndose a pedazos. Mejor ponerlos a trabajar. Y así entonces el gobierno mexicano obtuvo ingresos de la venta de esos bienes. Recuerden que México nació pobre, se ha estado haciendo más pobre conforme ha pasado los tiempos, los años, y recuerden que ya México hasta 1850 vimos muchas intervenciones extranjeras, que muchas de ellas eran que venían a cobrar muchas deudas, por ejemplo Inglaterra, España, Francia. Bueno, así que esto ayudó un poquito a las finanzas públicas, es decir, a conseguir dinero para el gobierno. Tercera ley, la ley Iglesias, o también conocida como la ley sobre subvenciones y derechos parroquiales.
También es un nombre difícil, ¿verdad? Ley sobre subvenciones y derechos parroquiales. ¿En qué consiste la ley sobre subvenciones y derechos parroquiales? Consiste en que esta ley prohíbe a la Iglesia Católica cobrar por servicios que la Iglesia se supone que debería de dar de forma gratuita. Bautizos, casar a parejas por la Iglesia, dar los santos óleos, dar la comunión, mandar a hacer una misa. Esos servicios se supone pues que ellos consideraban, la ley Iglesias, José María Iglesias consideraba pues que esos servicios deberían de ser humanitarios o deberían de ser ofrecidos por la Iglesia Católica pues sin ninguna intención de lucrar y de obtener dinero, ¿sí? Así que también esta ley lo que va a buscar es también empobrecer poco a poco, ¿sí? Haciendo más débil a la Iglesia Católica, ¿sí? Quitándole el derecho a cobrar esos servicios. Bien, y lo considero humano. Ahora, estas son las principales leyes, ¿sí? Que posteriormente, conforme se van publicando, ¿sí? Van a irse integrando a la Constitución de 1857. Sin embargo, ya cuando Benito Juárez llega a la presidencia, que esto es en 1858, 57, 58, ¿sí? Vienen otras leyes que ya son dentro del gobierno de Benito Juárez y que a saber son la ley del registro civil. Sorpresa, todo niño que nacía lo registraba la Iglesia Católica. Toda persona que se casaba lo registraba la Iglesia Católica. Toda persona que muriese lo registraba la Iglesia Católica. Recuerden que hay un dicho que dice que la información es poder, ¿sí? Quien es dueño de la información es muy poderoso. Así que por ley se establece, ¿saben qué? A ver, el registro de las personas que existen en este país lo debe de llevar el gobierno, así que se crea la ley del registro civil, es decir, se crea el registro civil que va a llevar esos datos y ya no la Iglesia Católica. Se crea también, obviamente, la separación de Iglesia y de Estado. Se da la ley de libertad de culto, es decir, ya la Iglesia Católica ya no es ni la única ni oficial. Y también se da alguna supresión de algunas órdenes, como nuevamente los jesuitas. Ya sé, fue una de las causas del movimiento de independencia en México cuando los jesuitas son expulsados de la Nueva España. Después de que México es independiente regresan y después son otra vez... Bueno, ok. Bien, esto ha sido todo, son las leyes de reforma y recuerden que esas leyes de reforma, al igual que las leyes que trató de imponer o de agregar Valentín Gómez Farías a la Constitución de 1824, y detonó una guerra, el Plan de Cuernavaca para destituir a Valentín Gómez Farías, estas leyes también van a crear un problema, así como los provocó Valentín. ¿Sí? En este caso va a desatar la guerra de reforma o también guerra de los 3 años. Gracias por ver, nos vemos en el siguiente video. Chao.